Bueno, muy buenas tardes. Entonces, me presento, mi nombre es Jerónimo Villa. Yo soy estudiante de último año en la Universidad del Rosario. Como decía Carlos, pues agradecemos enormemente la participación de todos ustedes y especialmente la participación del doctor Prada, pues que tanto nos ha ayudado. Continuando entonces con el módulo de caso clínico difícil, el día de hoy entonces les vamos a presentar una revisión de escleritis junto con Luisa Peña y posteriormente Daniel Flores y Nicolás Ávila van a exponer dos casos. Carlito, siguiente, por favor. Dale otra vez. Las referencias, si quieres ver referencias, entonces las referencias utilizadas, nos basamos principalmente en tres artículos de revisión. También nos basamos en el libro de la doctora Lamasa y el doctor Foster, que pues, son nombres que a algunos de ustedes les sonarán, y también un artículo de la doctora Lamasa y el doctor Foster, que es un artículo muy bonito pues, que explicaré más adelante. Dale. En cuanto al contenido de la charla, entonces vamos a hablar de introducción, epidemiología, anatomía, etiología, fisiopatología, clasificación, clínica y diagnóstico y tratamiento de la escleritis. Listo. Entonces vamos a empezar definiendo la escleritis. La escleritis es un grupo heterogéneo de trastornos caracterizados por una respuesta inflamatoria crónica centrada en la esclera y que a menudo involucra estructuras adyacentes como la episclera, la córnea y la úvea. Es una enfermedad ocular poco común, pero grave, dolorosa y potencialmente cegadora. Dale, siguiente, por favor. Entonces, epidemiológicamente vamos a tener que las mujeres tienen un mayor riesgo de presentar esta enfermedad. Generalmente ocurre en la quinta década de la vida con un rango de edad de entre 11 y 87 años. La inflamación es bilateral en el 30 al 50% de los pacientes y si bien en Colombia no tenemos un registro muy juicioso de la escleritis, vamos a tener que en California la prevalencia es de 5.2 por cada 100.000 personas, mientras que la incidencia es de 3.4 por cada 100.000 personas al año. La forma más común de escleritis es la difusa, la segunda más común es la nodular y la menos común es la necrotizante con inflamación. En general, la escleritis anterior es más común que la escleritis posterior. Dale, siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a anatomía, vamos a tener que la esclera es el soporte estructural del globo ocular y va a servir de inserción para la musculatura extrínseca del ojo. Entonces, la esclera va a ser básicamente una esfera incompleta que va a terminar anteriormente en el agujero escleral anterior y posteriormente en el agujero escleral posterior o foramen escleral posterior que va a rodear el nervio óptico. Entonces, como ya mencioné anteriormente, vamos a tener el foramen escleral anterior que se va a fusionar con la córnea y va a formar la unión córneo-escleral. Y hacia la zona posterior vamos a tener que el tercio interior de las fibras esclerales va a cruzar el agujero escleral posterior y nos va a formar la lámina cribosa, que es la que va a permitir el paso de los axones del nervio óptico y de la arteria y la vena central de la retina. Como dato importante, la mielinización de los axones se detiene justo en la lámina cribosa antes de entrar en la retina interna. Siguiente, por favor. Entonces vamos a hablar un poquito de las capas de la esclera. La esclera va a tener tres capas principalmente. Una capa superficial que va a ser la episclera, una capa intermedia que va a ser el estroma escleral y una capa más profunda que va a ser la lámina fusca. Entonces, en cuanto a la episclera, vamos a tener que esta se va a fusionar con esa capa intermedia que va a ser el estroma escleral y va a estar formada de colágeno, fibroblastos, melanocitos, proteoglicanos y glucoproteínas. Esta va a ser muy importante porque tiene un abundante suministro de sangre, ya que contiene el pliego episcleral superficial y el vascular profundo. En cuanto al estroma escleral, este va a estar compuesto por haces de colágeno asociados a pocas fibras elásticas, fibroblastos y melanocitos. El entrelazamiento de estos haces de colágeno es el que le va a dar un color blanco y opaco característico a la esclera. Y un punto importante a considerar es que estos haces se van a organizar de diferente manera dependiendo de la ubicación en la esclera. Entonces, en los puntos cercanos a los forámenes anterior y posterior, estos haces de colágeno se van a organizar en círculos, mientras que en el resto de la esclera se van a organizar en bucles que le van a permitir a esta adaptarse a los cambios de presión y al estrés producido por los músculos extraoculares.
Y finalmente, en cuanto a la lámina fusca, vamos a tener que esta es la porción más adyacente a la uvea. Esta va a estar formada por haces de colágeno también, pero en menor medida que las demás capas, y va a estar compuesta en mayor medida por fibras elásticas. Adicionalmente va a contener melanocitos que le van a dar un color ligeramente marrón a esta capa, y va a tener ranuras que van a proporcionar el paso de los vasos ciliares y de los nervios. Entonces, en cuanto a la inervación, los nervios ciliares posteriores van a perforar la esclera alrededor del nervio óptico y van a inervar la región posterior de esta, mientras que los nervios ciliares posteriores largos van a inervar la porción anterior. Debido a que la esclera tiene una amplia inervación sensorial, la inflamación de esta nos puede causar un dolor intenso, como lo vamos a ver más adelante en la clínica, y este dolor causado por la inflamación puede empeorar por el movimiento ocular debido a que los músculos extraoculares se insertan en la esclera. Y esto es lo que nos va a dar la división entre la escleritis anterior y la escleritis posterior, los músculos rectos. Y en cuanto a la irrigación, vamos a tener que la esclera es mayormente avascular, dado su bajo requerimiento metabólico, y esto es debido a la lenta tasa de renovación de su colágeno. Por lo tanto, va a depender de las capas vasculares adyacentes a esta. Luego entonces la irrigación va a derivar principalmente de las arterias ciliares anteriores y las arterias ciliares posteriores largas y cortas. Y esto nos va a llevar a tres plejos: el plejo vascular de la conjuntiva, los plejos vasculares de la epiesclera, que son el superficial y el profundo. Entonces, anteriormente vamos a tener a la epiesclera, que va a tener un suministro de sangre dado por las arterias ciliares anteriores, que van a formar el plejo profundo de la conjuntiva. Dale el siguiente, por favor. Y aquí tenemos un pequeño diagrama de cómo se organizan estos plejos. Entonces, como podemos ver, en la conjuntiva vamos a tener el plejo de la conjuntiva que ya mencioné, y en la epiesclera vamos a tener el plejo capilar epiescleral superficial, que va a estar dado por vasos que se anastomosan en el limbo con los vasos conjuntivales y el plejo profundo. Y vamos a tener el plejo capilar epiescleral profundo, que, como podemos ver, se aplica estrechamente al estroma escleral. Dale, siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a etiología, vamos a tener que aproximadamente el 50% de los casos son idiopáticos, más o menos el 40% de los casos tienen una asociación autoinmune o inflamatoria, 10 al 15% de los casos están dados por etiología infecciosa, y vamos a tener adicionalmente la escleritis necrotizante inducida quirúrgicamente como causa etiológica, y otras que son menos frecuentes como el trauma y causas medicamentosas. Entonces, en esta tablita que vemos a la derecha, nos muestran algunos de los factores etiológicos infecciosos clasificados en bacterias, hongos, virus y parásitos, y las etiologías que están implicadas con mayor frecuencia incluyen varicela zoster, virus de herpes simple, pseudomonas, tuberculosis y sífilis. Dale, siguiente, por favor. Y en esta tabla nos muestran las asociaciones autoinmunes que tenemos con mayor frecuencia asociadas a la escleritis. Entonces, la más común, como podemos ver, es la artritis reumatoide, que se asocia en un 17 a 33% a los pacientes con escleritis. Y tenemos la granulomatosis de Wegener, que se asocia mayormente con escleritis necrotizante, en un 79%. El diagnóstico de esto normalmente se da después del diagnóstico de la escleritis. Dale siguiente, por favor. Entonces, en cuanto a fisiopatología, clínicamente tenemos que la escleritis tiene un inicio subagudo caracterizado por una inflamación prolongada. Los hallazgos histológicos que podemos encontrar en los pacientes pueden variar desde un infiltrado difuso de células inflamatorias hasta un infiltrado granulomatoso con o sin necrosis. Entonces, lo que se ha encontrado en algunos estudios es que los pacientes, o el infiltrado inflamatorio de los pacientes con enfermedades autoinmunes asociadas, va a tener predominio de células B y de macrófagos en un 43% y 35% respectivamente. Mientras que en los pacientes que tienen una etiología idiopática van a predominar los macrófagos, las células T y las células B. Entonces, la conclusión de esto básicamente es que las células B y los macrófagos van a predominar en la escleritis crónica, y como punto a considerar también vamos a tener que no se reportan normalmente células natural killers en los infiltrados de las células de los pacientes con escleritis. Dale, siguiente, por favor.
Entonces, en la escleritis grave vamos a tener la destrucción de la esclera y de la córnea adyacente, y esto va a estar dado por una hipótesis, que es la hipótesis del desequilibrio entre MMPs y TIMPs. Entonces, en esta hipótesis, por un lado, vamos a tener las MMPs, que son las metaloproteinases de matriz, que son enzimas proteolíticas que desempeñan un papel clave en los procesos fisiológicos y patológicos de la esclera. Y por el otro lado vamos a tener a los TIMs, que son los inhibidores tisulares de las metaloproteinasas, que nos van a controlar la actividad enzimática de las MMPs. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que los fibroblastos esclerales y las células inflamatorias, como los macrófagos y los linfocitos, van a expresar MMP3, MMP9 y TIMP1 en el tejido escleral necrotizado. Y adicionalmente se ha encontrado que el factor de necrosis tumoral alfa es un inductor de MMP presente en las células inflamatorias infiltrantes, particularmente en las células plasmáticas. Por otro lado, las citoquinas también van a tener una capacidad moduladora de la expresión de MMPs en los fibroblastos, aumentando el ARN mensajero de TIMP1 y, como ya mencioné, MMP3 y MMP9 en las lágrimas de los pacientes con escleritis necrotizante. Siguiente. Entonces, en los pacientes que tienen escleritis asociada a artritis reumatoide, vamos a encontrar que las lesiones sinoviales en la artritis van a tener similitudes con las lesiones esclerales en la esclera. Vamos a tener que el revestimiento sinovial de las articulaciones afectadas va a tener una gran cantidad de macrófagos y de fibroblastos, y adicionalmente el tejido intersticial va a contener macrófagos, células T, células B y células plasmáticas, al igual que los infiltrados de la escleritis. Ambas van a tener factores proangiogénicos que nos van a llevar a una vascularización proliferativa. Sin embargo, las lesiones sinoviales y esclerales van a ser relativamente hipóxicas, y esto nos va a llevar a una necrosis tanto escleral como sinovial. Y finalmente, en cuanto a artritis, vale la pena considerar que existen dos subtipos de artritis principalmente. Vamos a tener una escleritis grave, que es la que va a ocurrir en pacientes positivos para HLA-DRB1, que tienen anticuerpos antiproteína citrullinada y a menudo son pacientes fumadores. Estos van a tener una enfermedad articular más agresiva y adicionalmente van a tener mayor morbilidad y mortalidad relacionada con enfermedades cardiovasculares. Este es el subtipo que va a tener mayor probabilidad de desarrollar escleritis. En cuanto a la artritis reumatoide leve, pues va a ser todo lo contrario. Vamos a tener pacientes negativos para HLA-DRB1 y negativos para ACPA, y son pacientes que van a tener menos probabilidad de padecer escleritis y una artritis más leve, o menos grave en su presentación. Siguiente. Listo. En la vasculitis asociada a ANCAS, que es otra de las asociaciones con la escleritis autoinmune, vamos a tener que los ANCAS son anticuerpos que se van a dirigir contra los componentes lisosomales de los neutrófilos y de los monocitos. Los síndromes de vasculitis asociada a ANCAS van a comprender tres entidades clínicas, como podemos ver en la pantalla, que son la granulomatosis con poliangeitis, la poliangeitis microscópica y el síndrome de Churg-Strauss. Y una característica patológica común de estas tres es la vasculitis necrotizante de los vasos pequeños, que va a involucrar a los riñones, a los pulmones y a los ojos. Entonces, ¿qué es lo que se ha encontrado? Que como los infiltrados neutrofílicos suelen estar presentes en las lesiones tempranas de la escleritis y la vasculitis, la inflamación, la liberación de los radicales libres de oxígeno y proteasas de los neutrófilos va a aumentar la inflamación y con esto la lesión. Y adicionalmente, los monocitos activados por ANCAS van a generar radicales libres de oxígeno y citoquinas que van a contribuir a la perpetuación de la vasculitis. Siguiente. Entonces, se ha encontrado en modelos animales que la infección por Staphylococcus aureus tiene un vínculo con las vasculitis asociadas a ANCAS y por ende también a la aparición de la escleritis. ¿Qué es lo que va a pasar? Como vemos en el punto número 1, vamos a tener una infección por Staphylococcus aureus en la mucosa respiratoria, y estos estafilococos en el punto 2 vamos a ver que son detectados por las células dendríticas por medio de los toll-like receptors. Estas células dendríticas van a secretar interleuquina 8 y otras quimioquinas, que lo que van a hacer es atraer a los linfocitos T helpers, a los linfocitos B,
a los macrófagos y a los neutrófilos. Posteriormente, los macrófagos y las células B van a presentar ese antígeno de los estafilococo aureus a las células T, quienes van a secretar interleuquina 1 y factor de necrosis tumoral alfa. Y además van a activar a los neutrófilos que van a fagocitar ese estafilococo y van a expresar proteínas D3 o PR3, como lo vemos en la imagen. Y adicionalmente se van a secretar especies reactivas de oxígeno. Entonces, a partir de esto se van a formar anticuerpos contra la forma de PR3 y se van a formar complejos inmunes que se van a depositar en el endotelio y nos van a inducir la vasculitis. Y adicionalmente, las células T, las células plasmáticas, los macrófagos, las células dendríticas, los fibroblastos en la esclera, van a liberar MMPs y TIMPs que van a desplazar el desequilibrio de la producción de estas y nos van a producir la escleritis por medio de la hipótesis que ya mencioné. Listo, muy bien. Entonces, ahora entrando un poco a la parte más clínica de la charla, vamos a empezar hablando de la clasificación. La clasificación de la escleritis se puede hacer de diversas maneras. Entonces, se puede hacer una clasificación etiológica, como ya bien decía Luisa. Se puede hacer una clasificación según la presencia o no de inflamación. Sin embargo, la más comúnmente utilizada y pues, más clínicamente relevante es la clasificación propuesta por Watson, que es la que traemos acá. Esta clasificación entonces va a contemplar la presencia de inflamación escleral y va a ubicarla según la región anatómica comprometida. Según esto, entonces podemos encontrar epiescleritis, que puede ser difusa nodular. Podemos encontrar escleritis anterior, que a su vez entonces se puede clasificar como nodular y difusa, que van a ser las presentaciones clínicas más comunes y con mejor pronóstico. Puede ser necrotizante, que se puede relacionar con inflamación o no. Y podemos tener la presentación de escleromalacia perforante, que va a ser una presentación atípica, que ya vamos a ver un poco más adelante. Adicionalmente, entonces podemos tener la escleritis posterior, que a su vez entonces se divide en difusa y nodular, y en necrotizante cuando hay hallazgos histopatológicos, pues, primordialmente cuando el paciente pues, ha sido enucleado o post-mortem. Para recalcar, como bien decía Luisa, entonces el límite anatómico para dividir la escleritis anterior de la posterior va a ser la inserción de los músculos rectos. Dale, Carlitos. Bueno, ya entonces hablando de la clínica, entonces la escleritis se puede presentar en contexto de una enfermedad sistémica de base, como bien vimos, puede asociarse a múltiples vasculitis y artritis reumatoide, o puede presentarse de nuevo y consecuentemente después realizar el diagnóstico de esta. El síntoma cardinal de la escleritis va a ser el dolor ocular, y las características de este dolor va a ser un dolor severo que compromete el ojo y la órbita, va a tener una irradiación a orejas, cuero cabelludo, cara y mandíbula, va a ser un dolor sordo que se exacerba con movimientos oculares, como bien decía Luisa, y frecuentemente va a ser un dolor discapacitante que puede interferir con el sueño e inclusive despertar al paciente. En cuanto a los síntomas asociados que podemos encontrar la fotofobia y la epífora, y dependiendo del compromiso pues, anatómico, estos pacientes también se pueden presentar con disminución de la agudeza visual. Siguiente, Carlitos. En cuanto a los signos, entonces estos pues, van a depender de la ubicación anatómica, la severidad del cuadro. Característicamente, entonces, estos pacientes se van a presentar con edema escleral y con dilatación del plexo vascular profundo, pero ya vamos a ver que cada uno de los subtipos de escleritis entonces va a tener una presentación clínica distinta. Dale, Carlitos. Dentro del abordaje diagnóstico de la escleritis es muy importante diferenciarlo, hacer la diferenciación entre escleritis y epiescleritis. Entonces, la epiescleritis va a ser una inflamación que va a estar limitada al tejido superficial y no va a comprometer, otras estructuras. Como bien decía Luis, entonces vamos a tener tres plexos que van a ser pues, el plexo conjuntival, el plexo epiescleral superficial y el plexo vascular profundo. Y para hacer esta diferenciación, entonces tenemos que entender muy bien o inclusive pues, hacer una diferencia entre estos plexos. A nivel de la microscopía, lo que podemos usar es la luz anerita, lo cual nos va a permitir la diferenciación de estos. Y también algo muy importante es la sintomatología.
Entonces la epiescleritis pues, puede cursar con dolor ocular, sin embargo pues, el síntoma cardinal va a ser el ojo rojo, mientras que la escleritis, el síntoma cardinal va a ser el dolor ocular. Si quieres pasa, Carlitos, por favor. Entonces, no, anterior. Como bien se ve, no, pon la imagen de las imágenes. Eso. Entonces, como bien vemos, tenemos que entender cuáles son las relaciones entre los plexos vasculares. Entonces, en la imagen A, vamos a ver que hay afectación principalmente del plexo vascular superficial, que correspondería a un paciente que cursa con epiescleritis. Mientras que en la imagen B, lo que estamos viendo es una afectación principalmente del plexo vascular profundo. Adicionalmente, entonces, hay otras características que nos pueden orientar. Por ejemplo, pues, es la coloración de estas, de estas lesiones. Entonces, la epiescleritis va a tener una tonalidad un poco más rojiza, mientras que las lesiones por escleritis van a tener una tonalidad un poco más azul violácea, como podemos ver en la imagen B. Ya por último, entonces, la diferenciación también nos podemos ayudar con el test de fenilefrina. También se puede utilizar la epinefrina y pues la acción de estas catecolaminas a nivel vascular con la activación de receptores alfa-adrenérgicos va a llevar a vasoconstricción. En caso de epiescleritis, cuando hay administración de fenilefrina, lo que vamos a ver es que se va a blanquear la esclera por vasoconstricción de los vasos más superficiales. Sin embargo, dado que el compromiso en la escleritis es de los plexos vasculares profundos, no vamos a ver blanqueamiento de esto. Dale, continúa. Empezando entonces hablando un poco de la escleritis anterior, vamos a hablar del tipo difuso. Esta va a ser la forma más comúnmente encontrada de inflamación escleral y se va a caracterizar por un compromiso difuso de la esclera anterior, en la cual podemos encontrar edema y dilatación de los plexos vasculares profundos. Comúnmente entonces puede haber compromiso parcial o total de la esclera, entonces podemos dividirlo en cuadrantes para ver cuál es el compromiso de este, y los hallazgos que podemos encontrar son fotofobia y sensibilidad al tacto. Adicionalmente, como vemos que la escleritis es una inflamación que suele comprometer estructuras adyacentes, podemos encontrar también infiltrados corneales, adelgazamiento estromal, como vemos en la imagen B, y adicionalmente entonces esto también nos puede llevar a trabeculitis, lo cual nos va a llevar a una presión intraocular elevada que puede estar perpetuada también por una presión venosa aumentada a nivel postcapilar. ¿Listo? Continúa. En cuanto a la escleritis anterior nodular, entonces se va a caracterizar, como su nombre lo dice, por la formación de nódulos. Estos pueden ser únicos o múltiples y van a estar dados por áreas localizadas de edema escleral. Clínicamente, entonces, estos pacientes se van a presentar con dolor de instauración gradual y característicamente un porcentaje considerable de estos pacientes pueden tener antecedente de herpes oftálmico. Al examen de la biomicroscopía no debemos encontrar hallazgos de cierre capilar o hipoperfusión. Consecuentemente, tampoco vamos a encontrar hallazgos de necrosis, que ya nos hablaría pues, del tipo necrotizante. Si quieres, continúa. Entonces ahí vemos las imágenes de los nódulos y acá vemos al examen de la lámpara de hendidura, vemos cómo se va a alterar la curvatura del haz de luz. Listo, continúa. En cuanto a la escleritis anterior necrotizante, esta va a ser la forma más severa, sin embargo la forma más rara también. Esta es una forma que va a amenazar la visión y la estructuralidad del globo ocular y esos pacientes típicamente se van a presentar con un dolor severo y sensibilidad marcada a la presión ocular. Este va a estar dado principalmente por una vasculitis severa que va a llevar a un cierre del lecho vascular con áreas de hipoperfusión, consecuentemente pues, con necrosis de ese tejido hipoperfundido. A su vez, entonces, esta puede ser leve o profunda, localizada o generalizada, y estas áreas de necrosis tisular pueden llevar a exposición coroidea, que en últimas predisponen a la formación de estafiloma. Adicionalmente, entonces podemos encontrar que hay compromiso de córnea, del cuerpo ciliar y de la malla trabecular, lo cual entonces nos puede llevar a queratitis, uveitis y elevación de la presión intraocular. Y pues, vemos cómo al examen oftalmológico se verían estas lesiones necrotizantes. Si quieres, Siria, que hay más imágenes para mostrar. Listo. En cuanto entonces a la escleromalacia perforante, como les decía, entonces va a ser una forma poco común de escleritis y
característicamente va a cursar asintomático. Entonces no va a tener sintomatología aguda y lo predominante en esta forma de escleritis es que suele cursar sin dolor ocular. Una de las alteraciones que sí podemos encontrar es los pacientes que se encuentren con astigmatismo y esto pues, se va a deber a una alteración en la estructura del globo ocular. Esto va a ser resultado de una arteritis obliterante que, como bien su nombre lo dice, va a haber obliteración de la luz vascular y esto se va a deber principalmente a una hipertrofia de las células endoteliales que nos va a llevar a zonas de hipoperfusión y consecuentemente zonas de necrosis y adelgazamiento escleral. Lo que vamos a encontrar en el examen oftalmológico es una esclera blanca, avascular y delgada y como bien vemos en la escleritis necrotizante, también puede predisponer a la formación de estafiloma. Continúa. Entonces acá vemos otras imágenes mostrando adelgazamiento corneal. ¿Listo? Continúa. Adelgazamiento escleral, ¿no? Perdón, escleral, no corneal. Listo. En cuanto a la escleritis posterior, entonces esta se va a diferenciar en difusa y nodular y esta diferenciación va a estar dada principalmente por la clínica y los estudios imagenológicos utilizados. La clínica va a depender predominantemente de la ubicación, la extensión y el nivel del compromiso de la esclera posterior. Esta a su vez entonces puede ocurrir de forma aislada o en asociación con escleritis anterior y hasta en un 30% de los casos puede cursar de manera bilateral. Cuando ocurre de forma aislada, suele haber un diagnóstico tardío, puesto que no hay signos o síntomas muy sugestivos de esta, y pues esto va a acarrear un peor pronóstico. ¿Continúa? Entonces, el examen oftalmológico, pues, específicamente al fondo de ojo, lo que podemos encontrar en la escleritis posterior es principalmente pliegues coroideos y efusión uveal, como podemos ver en las imágenes que están en las diapositivas. ¿Continúa? En cuanto a los estudios imagenológicos utilizados para la caracterización de la escleritis posterior, predominantemente se va a utilizar la ecografía B. Los hallazgos que podemos encontrar a este nivel, entonces, principalmente es el engrosamiento escleral, que va a ser significativo cuando es más de 2 milímetros. Podemos también encontrar nódulos, podemos encontrar líquido a nivel de la cápsula de Tenon, como podríamos ver en la imagen de la derecha. Podemos encontrar edema papilar, inclusive pues también podemos encontrar desprendimiento retinano seroso. Característicamente, entonces, este líquido en la cápsula de Tenon va a hacer que haya formación del signo de la T, en el cual pues, la base va a estar formada por el nervio óptico y la parte superior va a estar formada por el líquido que se va a ver pues, anecogénico. Listo. Dentro del abordaje diagnóstico de la escleritis es muy importante tener en cuenta el enmascaramiento. Y esto va a hacer referencia a condiciones, tanto infecciones como neoplásicas, que puedan tener una sintomatología o pues que puedan cursar con una clínica similar a la escleritis. Dentro de estas, entonces, podemos encontrar melanomas, linfomas y tumores conjuntivales. Y de la parte infecciosa, pues siempre tenemos que tener en cuenta la infección por tuberculosis y por sífilis. Cuando no tenemos una respuesta adecuada al tratamiento antiinflamatorio, pues siempre se debe descartar linfoma y dependiendo de las características de las lesiones encontradas, podremos considerar pues, la realización de una biopsia cuando, por ejemplo, el dolor es típico, dependiendo de la coloración de la lesión y de la elevación y de la dureza de estas. Listo. En cuanto al abordaje diagnóstico de la escleritis, es muy importante la asociación sistémica. Ya como bien Luisa nos decía, entonces puede haber asociación con artritis reumatoide, vasculitis, lupus, pero también tenemos que tener en cuenta que a grandes rasgos el diagnóstico va a ser clínico. Por otro lado, entonces, pues como les decía, tenemos que determinar el nivel del compromiso sistémico y para esto, entonces, el abordaje inicial debería incluir un hemograma, presión arterial, función renal y reactantes de fase aguda. Adicionalmente, entonces, también debemos incluir un perfil autoinmune, puesto que hasta el 40% de las escleritis pueden tener una asociación con enfermedades autoinmunes
y como les decía, debemos descartar el compromiso por tuberculosis o sífilis. Dentro de los estudios imagenológicos que nos pueden ayudar al diagnóstico de la escleritis, predominantemente la escleritis posterior, tenemos la ecografía con los hallazgos que les comentaba, la angiografía con fluoresceína y la resonancia magnética nuclear. Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta para el diagnóstico de la escleritis es que debemos excluir las infecciones que se encuentran específicamente relacionadas con la patogénesis de la enfermedad. Como nos explicaba Luis, entonces el estafilococo aureus está relacionado en pacientes que cursen con granulomatosis con polangiitis y en aquellos pacientes que cursen con poliarteritis nodosa o vasculitis crioglobulinémicas debemos descartar la infección por hepatitis B y hepatitis C. Por otro lado, no contamos con biomarcadores lo suficientemente sensibles para el diagnóstico de escleritis. Sin embargo, pues dentro de la bibliografía consultada nos hablan bastante del rol de los ANCAS. Entonces, como les decía, los ANCAS van a ser pues, biomarcadores relacionados con vasculitis, principalmente pues, vasculitis vaso mediano y vaso pequeño, como sería pues, Churg-Strauss y el síndrome de Wegener. Sin embargo, la seroprevalencia de los ANCAS en pues, las poblaciones seleccionadas usualmente es bastante bajo. Sin embargo, la identificación de esto nos podría llegar a hablar pues, de una vasculitis primaria y esto pues, puede incidir bastante en el tratamiento, en el cual pues, tendríamos que hacer un abordaje un poco más agresivo, dado que esto va a hacer que haya un peor pronóstico. ¿Continúo? Listo. En cuanto a la severidad, entonces hay una clasificación propuesta por McCloskey y Wakefield, en el cual vamos a tener 9 factores clínicos que nos van a servir para clasificar la severidad y también nos van a servir para el seguimiento de estos pacientes. Dentro de estos, entonces, tenemos la ubicación de la inflamación escleral, la sensibilidad, la presencia de nódulos, la presencia de necrosis, la alteración de la agudeza visual, la presencia de células inflamatorias a nivel de la cámara anterior, la presión intraocular elevada, la presencia de células vítreas y la presencia de desprendimiento de retina. Esto, pues, cada uno de estos factores van a recibir un puntaje, con lo cual entonces se va a establecer una severidad y esto es importante porque nos sirve para evaluar la respuesta a tratamiento, pero a su vez también nos va a hablar de cómo debería ser el abordaje terapéutico. Listo, continúo. Ya hablando entonces un poco más de tratamiento, tenemos que tener en cuenta 3 consideraciones. La primera es si la severidad de los síntomas, la severidad de los síntomas o si existen complicaciones que amenacen la visión. La segunda es si hay alguna condición sistémica de base que requiera tratamiento. Y la tercera es que si se descartó infección o malignidad. Muy importante es que el abordaje terapéutico de estos pacientes debe ser pues, de manera multidisciplinaria y dado que la asociación sistémica es tan grande, pues siempre debe haber una adecuada comunicación pues, con el grupo principalmente de reumatología. Ya vamos a ver un poco más de eso. Ya hablando un poco más del tratamiento, entonces pues les traje un artículo muy bonito de la doctora Lamasa y del doctor Foster. Es un artículo de una corte retrospectiva que evaluó a 392 pacientes durante un periodo de 5 años que tenían diagnóstico de escleritis anterior o posterior con diferentes subtipos, difusa, nodular, necrotizante, de los cuales pues, recibieron tratamiento con AINES, con esteroides, con inmunomoduladores y con terapia biológica. Básicamente lo que nos habla este artículo es lo que encontraron y cuáles son los factores que impactan el éxito terapéutico y en qué pacientes, según esto, podríamos recomendar las diferentes terapias. Entonces, continúa, por favor. Entonces, empezando con los AINES, el uso de estos va a depender de la ubicación y de la severidad de la escleritis. Se van a recomendar principalmente cuando hay escleritis anterior difusa nodular y predominantemente entonces se va a recomendar el uso de medicamento sistémico, puesto que la forma tópica va a ser poco efectiva. Si ya sigue a la tabla, por favor. Entonces, acá vemos la tabla del artículo de la doctora Lamasa, en la cual pues, ellos incluyen factores que impactan el éxito terapéutico y de los cuales entonces podríamos generar o ellos generan
recomendaciones de qué pacientes se benefician de este tratamiento. Entonces, a grandes rasgos serían pacientes jóvenes, en pacientes donde haya escleritis anterior nodular o difusa, en los pacientes que no hayan tenido complicaciones y que hayan tenido una instauración de un cuadro pues, agudo en vez de crónico. Esto entonces va a generar un resultado compuesto en el cual la recomendación de AINES va a ser para aquellos pacientes que tengan una escleritis anterior difusa o nodular, que no haya asociación sistémica, perdón, y que se caracterice por una inflamación leve. Continúa. Y entonces, en cuanto a los esteroides, tenemos que hacer una aclaración y es que la escleritis va a ser altamente sensible a los esteroides. Entonces, esto va a ser una terapia bastante útil para el manejo de esta condición. Tenemos entonces dos vías de administración. Puede haber una vía sistémica, que inicialmente pues, se van a dar dosis altas hasta 1 miligramo kilogramo día de prednisolona, y posteriormente entonces pues se debería hacer retiro, pues se debería hacer un destete hasta el retiro o lograr dosis de mantenimiento. En presentaciones más severas están indicados los pulsos de metilprednisolona previa desparasitación. También tenemos entonces la terapia local, en la cual la terapia tópica no va a ser efectiva. Sin embargo, pues tenemos la terapia con triamcinolona subconjuntival, que puede ser bastante útil siempre y cuando individualicemos bien a los pacientes. Entonces, esta va a ser bastante útil o va a tener ventajas relacionadas con la ausencia de efectos sistémicos y porque las inyecciones subconjuntivales pues, van a tener un efecto bastante duradero. Sin embargo, pues algo que sí nos hablaban es que, por ejemplo, en la población pediátrica, pues no está muy recomendado, puesto que es difícil la administración. Continúo. Entonces, en cuanto a los factores que nos pueden incidir en el éxito terapéutico, para la terapia con esteroides, tenemos principalmente que sea una escleritis de presentación unilateral y que haya inflamación severa. Entonces, cuando tenemos esto, pues nos va a generar un resultado compuesto que en el cual pues, va a estar recomendada la terapia cuando tenemos una escleritis unilateral difusa o nodular sin asociación sistémica con un alto grado de inflamación. Continúa. Ya, empezando entonces con la inmunoterapia, entonces tenemos varios agentes, podemos tener agentes antimetabólicos, agentes alquilantes y agentes anticélulas T. Básicamente esto se va a considerar como una segunda línea de manejo y van a estar indicados principalmente cuando es difícil titular la dosis de prednisolona a menos de 10 miligramos. También se ha establecido pues, su efectividad en escleritis necrotizante, puesto que podría llegar a tener un mejor pronóstico con esta terapia. Entonces, si quieres continuar con la tabla. Entonces, los factores que se relacionan con el éxito terapéutico con los inmunosupresores van a ser pacientes que tengan una presentación bilateral de la escleritis. En aquellos pacientes que tengan una presentación, por ejemplo, escleritis anterior necrotizante, va a estar principalmente recomendado el uso de antimetabolitos como sería el metotrexate y cuando hay asociación sistémica. Cuando hay una presentación difusa o nodular, se recomiendan principalmente los agentes alquilantes como la ciclofosfamida. Listo, continúo. Y ya por último, entonces, los agentes biológicos realmente tienen poca evidencia y la bibliografía pues, de esto va a ser principalmente series de caso. Sin embargo, pues si vemos a lo expuesto por Luisa, el TNF-alfa va a tener un rol muy importante dentro de la fisiopatología tanto de las enfermedades autoinmunes relacionadas con la escleritis, tanto con la escleritis, puesto que entonces podría tener un resultado bastante benéfico. Dentro de estos, entonces, tenemos dos exponentes principalmente que van a ser el infliximab y el etanercept. Y últimamente, entonces, pues también ha habido estudios con el rituximab, que va a ser un anti-CD20. Como les decía, entonces, siempre tiene que haber, perdón, ve atrás un segundo, siempre tiene que haber una buena comunicación entre los tratantes, puesto que, como vemos, puede haber un impacto de anti-TNF alfa a nivel articular
este no puede ser el mismo nivel ocular. Entonces, pues siempre se debe llegar a un consenso respecto al uso de los medicamentos. ¿Listo? Ahora sí continúo. Listo. En cuanto a los factores asociados con el éxito terapéutico en esos pacientes que se presentan con escleritis, podemos encontrar pacientes que tengan una presentación bilateral, que sea pues, que tengan escleritis crónica, que tengan asociación sistémica y principalmente que pues, tengan una presentación o un subtipo difuso o nodular. Listo. Basado en esto, entonces, los autores proponen un algoritmo terapéutico basado en el tipo de escleritis, la presencia de inflamación y la respuesta al tratamiento. Entonces, si tenemos una escleritis difuso nodular, vamos a ver si hay asociación sistémica o no. En caso de que no haya asociación sistémica, vamos a ir a ver si hay la severidad de la inflamación. En caso de que haya una inflamación leve, el paciente podría responder bien a AINES, y cuando hay inflamación más severa, estaría recomendada la terapia con esteroides. En caso de que no haya buena respuesta a los AINES, se podrían considerar esteroides y posteriormente el uso de inmunosupresores. Pues esto va a ser un tratamiento bastante escalonado, en el cual pues, se dejarían los biológicos de último. En caso de que no haya respuesta a los esteroides, entonces se podrían considerar inmunosupresores, especialmente agentes antimetabolitos como metotrexate, y posteriormente si el uso de biológicos como anti-TNF-alfa. En caso de que presentemos una escleritis anterior, pues la primera línea de manejo sí sería el uso de inmunosupresores, especialmente agentes alquilantes como sería la ciclofosfamida. Y eso sería todo en cuanto al tratamiento. Ya entonces pues vamos a continuar con los casos clínicos difíciles y el primero va a ser pues, presentado por Daniel Flores. Buenas noches para todos, me presento, yo soy Daniel Flores y estoy encargado del primer caso clínico difícil. Me voy a excusar desde ya con ustedes debido a que tengo que apagar la cámara por problemas de conexión y pues no sé si igual me escuchen bien, si algo pues me interrumpen y me dicen qué tal. Siguiente, por favor. Bueno, el artículo que yo pues decidí exponerles es este, An Unusual Case of Visit Disease with Posterior Scleritis. Básicamente, las autoras son del Departamento de Oftalmología de la Universidad de Tokio, Japón, y pues ellas han hecho bastantes investigaciones en cuanto a la enfermedad de BZ. Siguiente. Bueno, estas básicamente son mis referencias. Siguiente. El contenido. Vamos a hablar algo básico sobre la enfermedad de Behçet, pues la fisiopatología, la clínica y un poco de eh, pues lo general. Lo segundo que vamos a hacer es hablar de la introducción del caso, la primera consulta, los paraclínicos, el diagnóstico, tratamiento, los paraclínicos de control y las conclusiones. Siguiente. Listo. Entonces, para comenzar, la enfermedad de Behçet es una enfermedad autoinmune crónica que causa vasculitis de vaso variable, además de una inflamación en múltiples órganos que pueden estar incluidos la piel, las membranas mucosas y los nervios, dando como resultado trastornos funcionales y orgánicos de etiología desconocida. Siguiente y siguiente. Como ya les dije, la enfermedad de Behçet tiene una etiología bastante desconocida, pero existen varias hipótesis acerca pues, de qué puede estar causándola. Estas son las dos más estudiadas, que son básicamente los genes HLA y la alteración del sistema inmune innato. De los genes HLA hablan sobre que el más importante es el HLA-B5, y pues que hablan sobre que este gen aumenta el 5 al 100% de la probabilidad de padecer esta enfermedad. También han estudiado diferentes alelos como el HLA-B15, el HLA-B27, el HLA-B57 y los últimos estudios han mostrado que también hay pues una bastante como incidencia del gen HLA-A26. Lo segundo es la alteración del sistema inmune innato.
Acá se afecta una de las vías del complemento, la cual tiene que ver con la MBL, que es la lectina unidora de manosas. Pues lo que pasa es que disminuye su producción hepática, es decir, disminuye su contenido en suero, lo que hace que el sistema inmune del paciente que sufre de la enfermedad de SED sea deficiente, ya que no pueden reconocer los hidrocarburos de superficie pues, de los agentes microbianos. Siguiente. De la epidemiología, básicamente, se habla de que tiene que ver con todo lo que abarca la ruta antigua de la seda, que va desde Asia hasta, se extiende hasta el Mediterráneo. Y es básicamente muy común en Turquía, siendo pues el país donde hay un alta índice pues, de la enfermedad, siendo de 80 a 370 casos por 100.000 habitantes. Hablan de que los pacientes con ascendencia europea se presentan 2.4 casos por cada 100.000 habitantes y de la ascendencia asiática se presentan 17.5 por 100.000 habitantes. En Colombia no hay un estudio muy claro sobre la incidencia de esta enfermedad, pero se conoce que es más común en la población femenina y afecta a los adultos jóvenes entre 20 a 40 años. Siguiente. Para hablarles un poco de la clínica, las lesiones más importantes de la enfermedad de SED son las aftas orales y las lesiones urogenitales, que básicamente están en el 75% de los pacientes. También puede presentar lesiones cutáneas de diversas pues, etiologías y de diversas descripciones. Ya pueden ser erupciones papulopustulosas, pseudofoliculitis, nódulos, eritemas nodosos y demás. Puede presentar artritis no erosiva, asimétrica y generalmente no deformante. Y en una etapa ya más avanzada puede presentar enfermedad renal. Presentan síntomas gastrointestinales tales como la diarrea, vómito, dolor abdominal. Pueden presentar enfermedad pulmonar, siendo esta pues la disminución del volumen total y de la capacidad funcional pulmonar. Pueden presentar opacidades y sombras nodulares o reticulares a la radiografía de tórax y, pues, como ya les había dicho, en un estadio muy avanzado y más grave, una enfermedad renal crónica. Siguiente. Y pues básicamente así se ven las aftas orales de la enfermedad de SED. Siguiente. Ahora, pues lo más importante, pues en este caso, es las manifestaciones clínicas oculares, que ocurren del 25 al 75% de los pacientes. Las más importantes, las que están más descritas en la literatura, son la uveitis bilateral y episódica, el hipopión, que está en el 20% de los pacientes, y algo que se encuentra en menor porcentaje son las cataratas secundarias, el glaucoma, el edema macular y la neovascularización. También puede presentar una enfermedad vascular, como ya lo dije, vasculitis de vaso variable, que puede llevar a una enfermedad arterial, en la cual lo más predominante son las aneurismas de las arterias, de la arteria pulmonar y de la enfermedad venosa, el síndrome de Buchiari. Siguiente. Acá básicamente les pongo como los hallazgos más importantes de la enfermedad de BSED en pues, las manifestaciones oculares. Y pues aquí es un ojo derecho que presenta una posible uveitis anterior aguda debido a que presenta también pupila discórica secundaria a sinequias posteriores de 9 a 1 en manecillas de reloj asociado a hiperemia conjuntival en patrón ciliar. Siguiente. En esta radiografía, si tienen fe y si me creen un poquito, así es como se ve el aneurisma de la arteria pulmonar. Siguiente. Y pues una manifestación bastante importante de la enfermedad de SED es el hipopión. Acá pues es una posible uveitis anterior asociada a un hipopión estéril. Siguiente. Para hacer el diagnóstico de enfermedad de SED se tienen que tener en cuenta esta tabla de manifestaciones. Cada manifestación va a tener diferente puntaje y según la suma de cada manifestación del paciente se puede dar el diagnóstico de enfermedad de SED.
siempre indicando que tiene que ser mayor o igual a 4. Entre ellas están las lesiones oculares, las lesiones genitales, las aftas orales, lesiones de la piel, manifestaciones neurológicas, manifestaciones vasculares y test de Patergia positivo. Para explicarles básicamente qué es el test de Patergia positivo, es cuando el médico hace una inserción de una aguja estéril en la piel del paciente, retira la aguja y el paciente vuelve al día o a los 2 días a consulta. Si el paciente tiene edema, rubor y demás, donde se le hizo la inserción de la aguja, significa que tiene un test de Patergia positivo y significa que su sistema inmune es deficiente. Siguiente. Listo, ya para hablarles del caso, es un paciente masculino de 50 años que acude al Hospital Universitario de Tokio por un dolor ocular y una pérdida de visión en ojo izquierdo. Básicamente tiene un antecedente de enfermedad BISET con manejo con colchicina y esteroides tópicos. Siguiente. De antecedentes no refiere ningún antecedente oftalmológico. Patológicos refiere haber sido diagnosticado con enfermedad de BISET con HLA-A26 positivo y farmacológicos, como ya les dije, tratamiento con colchicina y esteroides tópicos. Al examen físico del ojo derecho podemos encontrar una agudeza visual 20-25 y en el fondo de ojo se puede ver enrojecimiento del disco óptico. En el ojo izquierdo va a haber una agudeza de 20-200 con un fondo de ojo similar al del ojo derecho, pero con la presencia de pliegues coroideos focales. Además de esto, en la cámara anterior y el cuerpo vítreo muestran células inflamatorias. Siguiente. Los paraclínicos deciden, pues al no tener una etiología muy clara de la enfermedad, deciden tomar diferentes paraclínicos, entre ellos una angiografía con fluoresceína del ojo izquierdo que muestra una vasculitis periférica característica de la enfermedad de Behçet con pliegues retinianos en el polo posterior. Todo esto pues ya está ahí señalado con las flechas y pues también lo están señalando con el cursor. Siguiente. También deciden tomar una tomografía de coherencia óptica que muestra un desprendimiento macular seroso en el ojo derecho y en el ojo izquierdo, además de pliegues coroideos en el ojo izquierdo. Siguiente. Siguiente. También deciden tomar una ecografía B-scan, como ya nos lo explicó Jerónimo. Pues acá es más de 2 milímetros, entonces es significativa. Pues el engrosamiento escleral. Siguiente. También toman una tomografía computarizada que muestra realce y contraste localizado en la esclerótica posterior del ojo izquierdo. Siguiente. Toman perfil autoinmune, el cual muestra resultados negativos para otras enfermedades autoinmunes y serología completa negativa. Siguiente. Por lo cual, dado a estos resultados negativos y a las imágenes diagnósticas, se decide que el paciente cursa con escleritis posterior secundaria a enfermedad de Behçet. Siguiente. Al tratamiento, pues el paciente ya venía tratado con colchicina y corticosteroides tópicos. Se decide no modificarlo porque es el manejo adecuado para la enfermedad de SET, pero se le adiciona prednisolona oral, 0.4 miligramos kilogramo para la escleritis posterior, a lo cual el paciente refiere una mejoría de su agudeza visual. 2 semanas después deciden disminuir la mitad de la prednisolona, se la bajan a 0.2 miligramos kilogramo, a lo cual el paciente refiere que volvió a recaer, refiere nuevamente visión borrosa y se decide iniciar el tratamiento con anti-TNF-alfa, como es el adalimumab, 40 miligramos cada 2 semanas. Aquí para aclarar, la duración del tratamiento de la prednisolona fueron de 12 meses y el tratamiento con anti-TNF-alfa fueron de 21 meses. A los 12 meses de iniciado el tratamiento con TNF-alfa, se decide retirar totalmente la prednisolona, no mostrando ningún decaimiento del paciente y mejorando la agudeza visual a 20/20 y se mantuvo así. Siguiente.
A las 43 semanas deciden tomar paraclínicos de control, lo cual muestra en la ecografía del ojo izquierdo que el tratamiento ayuda a la desaparición de la hipertrofia coroidea. Siguiente. Acá les traigo la imagen del paraclínico inicial para que puedan comparar cómo el tratamiento fue funcional y disminuyó el engrosamiento. Siguiente. Siguiente. También toman una angiografía con fluoresceína del ojo izquierdo, 43 semanas después, que muestra desaparición de todos los pliegues retinianos. Siguiente. Les pongo la imagen también para que puedan comparar la mejoría del paciente. Siguiente. En conclusión, se puede asociar que el agravamiento de la escleritis es básicamente causado por la vasculitis generalizada, que es la patología subyacente de la enfermedad de Behçet. Entonces se dice que puede ser que esta escleritis posterior sea una complicación de la enfermedad de Behçet, dada pues su vasculitis. La otra conclusión es que no existen reportes anteriores, no hay ningún otro caso descrito en la literatura sobre escleritis posterior asociada a enfermedad de Behçet. Existe otro caso de escleritis posterior necrotizante, pero la literatura no es tan demasiado fácil de encontrar, entonces pues es básicamente los dos únicos artículos que existen sobre esto. Y pues nos recuerda que aunque sea mínima la probabilidad de sufrir estas dos enfermedades juntas, es importante tenerla en cuenta para el diagnóstico diferencial. También nos demuestra que no existe un tratamiento estándar para este caso ni para estas patologías en conjunto, pero que ellos recomiendan la terapia con anti-TNF-alfa, ya que su eficiencia y su seguridad fueron excelentes. Siguiente. Bueno, muy buenas noches a todos. Me presento, yo soy Nicolás Ávila Nieto, soy estudiante de sexto semestre y pues les vengo a presentar acá este último caso difícil de escleritis. Entonces todo va a girar alrededor de este reporte de casos sobre una manifestación temprana de la enfermedad de Koyanagi-Harada que se manifestó pues como una escleritis posterior unilateral. Entonces, siguiente, acá están las referencias en las cuales me basé. Y bueno, iniciemos. Iniciemos primero para definir qué es la enfermedad de Koyanagi-Harada. Vamos a decir que es una enfermedad rara, inflamatoria granulomatosa, que afecta a las estructuras pigmentadas en ojos, oídos, meninges, piel y anexos. Entonces, vamos a decir que su etiología exacta se desconoce. No tenemos como tal un mecanismo fisiopatológico muy bien descrito, pero se teoriza que quizá hay personas susceptibles y que además la exposición al virus del Epstein-Barr permite su desarrollo. Sin embargo, faltan muchísimas investigaciones al respecto para poder esclarecer esta asociación, quizá no con el Epstein-Barr o quizá haya algún otro virus que pueda generar esta reacción cruzada. Siguiente, por favor. Entonces, para recordar un poquito la embriología, quizá vamos a decir que todas esas estructuras pigmentadas son derivados del ectodermo. Vamos a ver que la piel, las estructuras en la epidermis, sobre todo pues los melanocitos, el epitelio olfatorio y pues la parte posterior de la cavidad ocular y la retina son estructuras pigmentadas, al igual que las meninges. Entonces, si vamos a tener un tipo de afectación en estos sistemas, en estas estructuras, pues asimismo puede ser las manifestaciones clínicas de la enfermedad. Entonces es muy importante a tener en cuenta y un poco para recordar algo que se nos puede pasar por encima. Siguiente, por favor. Bueno, entonces pasando un poquito a la epidemiología. Es una enfermedad muy poco común realmente, sin embargo, suele ser una causa de uveitis no infecciosa en Brasil e incluso también lo puede llegar a ser aquí en Colombia, ya que las personas latinas tenemos cierta predilección para esta enfermedad, también los asiáticos, indígenas y la población de Medio Oriente. Y digamos, ¿qué tienen en común estas cuatro poblaciones? Estas poblaciones tienen en común que son poblaciones que tienen anexos hiperpigmentados, es decir, tanto asiáticos como latinos solemos tener el pelo negro, el iris oscuro, ¿no? Entonces tenemos una mayor producción de pigmento y se cree que de pronto esta relación puede conllevar a un aumento al riesgo de enfermedad de Koyanagi-Harada. Sin embargo,
el pero a esta explicación se da porque las personas afrodescendientes no suelen tener un riesgo aumentado para esta enfermedad, entonces quizá no sea algo muy claro para poder explicar. Algo también a tener en cuenta es que no hay como una predilección por el sexo. Sin embargo, en Estados Unidos del 58 al 78% de los casos corresponden a mujeres. Y aquí también hay otro pero. Vuelvo otra vez a que es una enfermedad rara y pues asimismo los datos epidemiológicos no son muy claros y pueden tener algún tipo de sesgo debido a las pocas manifestaciones que tienen. Ya pasando un poquito más hacia la fisiopatología, habíamos comentado que es un trastorno inflamatorio granulomatoso y pues básicamente es de carácter autoinmune. Se cree que debe haber alguna exposición a algún virus o algún tipo de antígeno a personas susceptibles para que desarrollen la autoinmunidad. Quizá, y recalco otra vez, sea el virus del Epstein-Barr lo que pues, genera este tipo de manifestación y sucede sobre todo en la piel, ¿no? Entonces, las células dendríticas que tenemos a nivel epidérmico son las que van a iniciar toda esta cascada que va a generar posteriormente la inflamación pues, a nivel ocular en la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada. Entonces, acá les traigo esta imagen donde es muy evidente, donde la célula presentadora de antígeno presenta el virus hacia el linfocito T, que tiene una predisposición y que quizá hay un péptido derivado pues, de los melanocitos que me van a generar una expansión clonal de estos mismos linfocitos T que a posterior nos van a causar las manifestaciones clásicas de la enfermedad. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Vamos a decir que tiene 5 grandes rasgos, pero 4 son manifestaciones que nosotros podemos observar a nivel del examen físico, ¿no? Entonces, primero vamos a ver que el paciente contrae una iridociclitis crónica bilateral. Esto es importante, ya que el iris, recuerden, es un órgano pigmentado, entonces cumple el criterio fisiopatológico que afecta estructuras pigmentadas, ¿no? Signos neurológicos, sobre todo por esta afección a la meninges. Entonces pueden haber rigidez nucal, que es un meningismo clásico, tinnitus en algunos casos, y a nivel de líquido cefalorraquídeo podemos encontrar una pleocitosis. Ya como tal, a nivel ocular, lo más común es encontrar uveitis, ya sean uveitis posteriores, también pueden haber uveitis anteriores con exudativo multifocal retinal o con desprendimiento de retina. En algunos casos, no tan comunes, puede haber escleritis posterior. Adicionalmente, en la cámara anterior se puede encontrar hiperemia y edema. Ya hacia las manifestaciones cutáneas, lo más común suele ser que el paciente ya venga con vitiligo de base o comienza a desarrollar alopecia o poliosis de acuerdo a las fases que tenga la enfermedad y cómo haya progresado. Y finalmente, no es una manifestación como tal, pero sí es un antecedente importante a tener en cuenta y es que no tenga trauma o cirugía ocular que me pueda explicar la clínica del paciente. Siguiente, por favor. Y ya como tal a los criterios diagnósticos, vamos a decir que se deben cumplir al menos 3 de estos criterios que aquí les traigo para que sea un caso probable, ¿no? Entonces, si cumple al menos 3 de estos criterios que tenemos aquí, como sin antecedente de traumatismo, sin evidencia de otra enfermedad sistémica u ocular, Luisa y Jerónimo nos explicaban que las artritis reumatoides, el lupus o cualquier manifestación, enfermedades sistémicas autoinmunes pueden generar este tipo de manifestaciones oculares. Entonces, si no se presenta nada de esto, ni tampoco infecciones, nos dan indicativos que puede ser probablemente un Vogt-Koyanagi-Harada. La enfermedad ocular bilateral, hablábamos de coriditis, también pueden haber uveitis, con tal de que se manifiesten alguna de A o de B, entra dentro del criterio diagnóstico. Adicionalmente, que hayan hallazgos neurológicos, ya sea uno de los siguientes, meningismo, tinnitus o pleocitosis al líquido cefalorraquídeo. Y quinto, que esto ya hace parte como la tercera fase de la enfermedad, que es la alopecia, la poliosis y el vitiligo. Entonces, les quería comentar que la mayoría de manifestaciones suelen ser de cámara anterior. Aquí podemos ver creo que era una uveitis con
con una hiperemia conjuntival, que puede ser muy característico y puede pasar por encima muy fácilmente, ya que pues este tipo de enfermedades no suelen representar un riesgo mayor. Siguiente, por favor. Y ya aquí podemos ver como tal, esta ubitis anterior tiene un hipopión, también pues tiene kinestesias posteriores que ya pues suelen generar como un tipo más de alarmas frente al paciente, ya que esto no suele ser tan normal visto por ellos y pueden llegar a consultar por esto y pues se puede llegar a pasar por encima, aunque la enfermedad no sea tan común. Dale, siguiente otra vez. Y ya finalmente quería mostrarles un poquito de las manifestaciones en piel y anexos. Al lado izquierdo podemos ver la poliosis, que es esa pérdida del pigmento en el cabello. También pueden suceder en cejas y en párpados, ¿no? Entonces algo a tener en cuenta. Y aquí al lado derecho podemos ver cómo hay una hipopigmentación característica del vitiligo. Y pues curiosamente aquí lo puse al lado del ojo. Entonces, ya pasando al caso, vamos a hablar de una paciente japonesa de aproximadamente 30 años de edad que llega a la consulta por un dolor en el ojo derecho. Es un dolor sordo, es un dolor incapacitante y es lo que la motiva a ella a consultar, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Y pues ya un poco hablando de una enfermedad actual muy resumida, vamos a decir que es una paciente femenina de 38 años de edad que se presenta tras haber sido diagnosticada por una conjuntivitis hace 2 semanas. Refiere pérdida de la agudeza visual y dolor severo en su ojo derecho. Jerónimo había comentado muy bien en las manifestaciones clínicas de la escleritis y aquí básicamente pues podemos ver uno de estos hallazgos a la anamnesis que suelen ser muy importantes para poder orientar el diagnóstico pues al menos de escleritis, ¿no? Y como antecedente de relevancia, la paciente estuvo o está en tratamiento en este momento de la consulta con betametasona a 0,1% tópico, ¿no? Pues para el tratamiento de la conjuntivitis que se le fue diagnosticada, sin embargo, no remitió y por el contrario, le causa ahora un dolor severo y pues tiene pérdida de la agudeza visual. Siguiente, por favor. Ya el examen oftalmológico, realmente, dale otra vez, qué pena. Realmente los hallazgos positivos y los hallazgos importantes van a estar en este ojo derecho, ¿no? Pues primero, comparando la agudeza visual corregida, podemos ver que en el ojo derecho se perdió. Entonces vamos a tener un valor de 20/30, mientras que en el ojo izquierdo, pues la agudeza visual corregida está perfecta, ¿no? Ya pasando un poquito más a hallazgos importantes al examen físico, podemos ver que hay una dilatación de vasos escleroconjuntivales, hay una presión intraocular de 12 milímetros de mercurio. Esto no nos da mucha información, pero lo que sí nos puede dar algo de información es un flare con un valor de 5, es decir, este valor no es suficiente como para hacernos pensar que hay algún tipo de inflamación, al menos en cámara anterior. Sin embargo, ya a la evaluación del humor vítreo se revela que hay una leve inflamación, es decir, tenemos un valor de +1 en cuanto a presencia de células. El iris y el cristalino pues resultan normales. Bueno, ya pasando un poquito más hacia el fondo de ojo, aquí al lado izquierdo podemos ver un fondo de ojo, quizá la imagen no es la mejor, pero si me creen, aquí en este fondo de ojo podemos observar, Carlos, ¿me puedes ayudar? Que hay estos pliegues coroideos que son muy característicos quizá no se ve muy bien, pero sí son muy característicos de la escleritis posterior y a este nivel, pues la paciente se comienza a sospechar y se afirma básicamente el diagnóstico que hay pues de la escleritis posterior. Hacia la angiografía con fluorescina podemos ver que hay pues filtraciones de la tinción en el ojo. Entonces podemos ver que aquí en nuestra angiografía otra vez nos ayuda, pues nos comienza a dar la orientación hacia la escleritis posterior. Y finalmente en la tomografía que se observó, si comparamos la coroides del ojo derecho con la del ojo izquierdo, podemos ver que la coroides del ojo derecho está muchísimo más engrosada, ¿no? Entonces ya básicamente con esos paraclínicos, los médicos en ese entonces llegaron a la conclusión que esta paciente tenía una escleritis posterior y se fue con tratamiento con corticosteroides.
Sin embargo, 12 meses después, la paciente se presenta con poliosis, ojo con eso, otra vez con dolor severo y pérdida de la agudeza visual, pero en este caso fue bilateral. Dale otra vez. Entonces, también la paciente al examen físico se pudo notar una iridocyclitis granulomatosa con precipitados queratocíticos. Este no es el ojo de la paciente, pero pues traje la imagen como para que ustedes pudieran ver los precipitados queratocíticos y adicionalmente con nódulos de Coep. Dale otra vez, de pronto aparece la imagen. Y aquí ya podemos ver los nódulos de Coep que pues ayudaron como tal a afirmar que pues ya había un compromiso mayor a nivel de la cámara anterior. Entonces, siguiente. Y ya haciendo pues un flare, se pudo observar que había un aumento de células inflamatorias a 3 puntos y al igual que el humor vítreo, pues presentó células inflamatorias. Se solicitó un examen pues, de líquido cefalorraquídeo y demostró pleocitosis y ya a la genotipificación del antígeno leucocitario humano pues fue positivo para HLA-DRA4. Entonces, aquí les presento el fondo de ojo de la paciente. Este es el fondo de ojo del caso. No se ve muy bien el hallazgo importante en la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, que es la puesta de sol. Entonces, dale siguiente que la otra imagen se ve mejor. ¿Y qué es la puesta de sol? Yo les había comentado que la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada ataca las estructuras pigmentadas, ¿no? Y pues la puesta del sol es esta hipopigmentación de la cámara posterior. Si decimos que la papila va a ser nuestro sol en este atardecer, pues las zonas hipopigmentadas van a ser pues el hallazgo característico y no sé si quizá patognomónico pues de la enfermedad al fondo de ojo, perdón. Y ya pues como conclusiones, es una enfermedad poco común de manifestaciones visuales, cutáneas y neurológicas. También les quería comentar que pues las manifestaciones oculares pueden variar. No sé si ustedes se acuerdan un poquito la tabla, el tercer punto que eran pues las manifestaciones oculares y pues lo común que hay entre todas ellas es que son incapacitantes. Algo también que les quería mencionar es que la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada, y pues es lo particular que este caso, se presenta en varias fases. La primera fase es la fase de manifestaciones neurológicas. En esta paciente, la primera manifestación fue una escleritis posterior. Entonces, eso fue como lo particular del caso, ya que la segunda fase comúnmente suele ser pues las manifestaciones oculares, sean cuales sean de las que pues están en los criterios diagnósticos. Hay una tercera fase que es una fase crónica y una cuarta fase que es la fase crónica recurrente. Otra conclusión muy importante a tener en cuenta y en general creo que es una conclusión que puede llegar a toda la charla y es que frente a unas manifestaciones que me pueden llegar a indicar una inflamación de las estructuras oculares, que no haya como indicativos de infecciones y que pues digamos que en Colombia las infecciones suelen ser como las causas más comunes de inflamación y pues si no tenemos infecciones, entonces tenemos que buscar dentro de las enfermedades autoinmunes, las que pues, se presentó tanto Luisa como Jerónimo, y ya pues si ninguna de las manifestaciones de cada enfermedad cumple pues con los criterios diagnósticos de la enfermedad sistémica, ni tampoco con la enfermedad de Behçet, y pues vemos las manifestaciones como tal dermatológicas y también oftálmicas, pues podemos considerar el Vogt-Koyanagi-Harada como diferencial. Y pues finalmente es un trastorno muy poco común en el cual se requiere muchísima más investigación para poder comprenderlo. Entonces, muchas gracias. Entonces, les quería comentar esto. Bueno, muchas gracias. No sé si hay algún comentario, doctor. Sí, bueno, primero que todo, pues felicitarlos por la escogencia del tema para la charla. Si bien las escleritis, pues como lo dijeron, no son tan frecuentes, sí las vemos. Y es una entidad que necesariamente tiene que considerarse dentro del capítulo del dolor ocular.
son igualmente importantes las manifestaciones clínicas y muy importante el establecer si hay un compromiso sistémico o no en ese momento. En la mayoría de los casos son pacientes sin un compromiso sistémico evidente y esto nos lleva a que el oftalmólogo debe investigar mediante la ayuda, bien sea del reumatólogo o del internista, un compromiso sistémico. Si bien en la mayoría de los casos nos quedamos en que son idiopáticas, sí hay también un porcentaje de casos en que el compromiso sistémico se encuentra, sino en un primer ataque, a veces en las formas recidivantes con el tiempo, pues se hacen diagnósticos de compromiso sistémico. Otro punto importante es la ayuda a las imágenes. En las escleritis anteriores, bien sea difusas o nodulares, la clínica es esencial y generalmente las diagnosticamos mediante el examen con la lámpara de hendidura y pues algunas veces como para tener un registro imagenológico, pues nos ayudamos de la ecografía. Pero es en las escleritis posteriores en donde el diagnóstico se sospecha por los hallazgos principalmente al fondo del ojo, pero es la ecografía la que nos confirma esa sospecha diagnóstica. Y mediante los signos ecográficos que vimos del engrosamiento escleral difuso, el signo de la T, o cuando es nodular mediante la presencia de ese nódulo en la porción retroecuatorial del ojo. Como anécdota, antes de que la ecografía se popularizara, se nuclearon muchos ojos pensando en melanomas. También ustedes lo mencionaron que hay que descartar en esos casos presencia de patología tumoral. Entonces, al fondo de ojo, los hallazgos le sugerían posibilidad de melanoma. Y en esa época, decir un ojo tiene un melanoma era igual a decir hay que nuclear el ojo. Entonces se nuclearon algunos ojos con diagnóstico de melanoma y cuando se hizo el estudio histopatológico se evidenció que eran escleritis posteriores, nodulares o difusas. Entonces eso es muy importante. Definitivamente el tratamiento pues tiene que estar de la mano con el reumatólogo o el internista. Ustedes lo dijeron muy bien, la terapia tópica pues no es la más efectiva. Generalmente nosotros cuando hacemos un diagnóstico para aliviar la sintomatología del paciente pues empezamos con AINES y no obstante pues aplicamos generalmente corticoides tópicos, pero el enfoque terapéutico nos lo va a dar la evaluación del reumatólogo el internista con todos sus exámenes de laboratorio tendientes a evidenciar el compromiso sistémico. Entonces es una entidad importante, repito, en el diagnóstico diferencial del dolor ocular. Es importante en pacientes principalmente con artritis reumatoidea y sintomatología ocular. Entonces vale la pena siempre tenerla en mente. Los felicito también por la escogencia de los dos casos clínicos. No tenía el conocimiento de que en BESET se pudiera presentar una escleritis posterior. Los hallazgos al fondo de ojo, si bien la pueden sugerir, los pliegues coroideos no son patognomónicos de la escleritis posterior, lo pueden dar una cantidad de causas, pero pues sí lo debe uno orientar en casos de dolor ocular, de signos de inflamación ocular, a la posibilidad de una escleritis posterior. En los casos clínicos se mostraron varias imágenes. Se mostraron imágenes de angiografía, se mostraron imágenes de OCT,
se mostraban imágenes de tomografía, de TAC, se mostraban imágenes de ecografía. Esto nos lleva a un concepto que se está manejando hoy en día y posiblemente ustedes lo han leído, que es el diagnóstico por imágenes multimodales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente un tipo de imágenes nos van a dar criterios para un diagnóstico, sino que necesitamos reunir criterios de diferentes tipos de imágenes, de diferentes tipos de estudios imagenológicos para llegar al diagnóstico. Entonces van a leer mucho, ahí están saliendo muchas publicaciones sobre imágenes multimodales y se refiere a esto, en que por ejemplo la asociación de una angiografía, de hoy en día del OCT angiografía, del OCT, de la ecografía, de campo visual, etcétera, etcétera, nos conducen a un diagnóstico. Entonces es importante también tener en cuenta que la clínica es muy importante y es la que nos debe guiar, pero que a veces no obstante tener signos clínicos, signos semiológicos, pues podemos hacer un diagnóstico con seguridad y que debemos ayudarnos de las imágenes, pero siempre partiendo de la clínica. Hoy en día ve uno mucho que no hacen ni siquiera una sospecha diagnóstica y piden una cantidad de exámenes esperando que cualquiera de esos exámenes le diga es esto. No, debe primar la clínica y de acuerdo a la clínica orientar la solicitud de esos exámenes. No pedir exámenes en escopeta, en regadera, ¿sí? A ver a qué le apuntamos. Entonces, por eso es esencial el conocimiento de las manifestaciones clínicas, de los hallazgos clínicos para orientar la solicitud de exámenes y orientar la ayuda a los colegas. Como dijeron, esto debe ser diagnósticos y tratamientos en donde no solo el oftalmólogo intervenga, sino que se requiere de la intervención de otras especialidades. Nuevamente lo felicito, muy organizada la charla, muy completa, los casos clínicos muy bien escogidos y pues felicitaciones a todos. Muchas gracias, doctor. Realmente, pues, yo creo que Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. todos tenemos muchas cosas que agradecerle a usted también, doctor, por todo el apoyo que nos brinda. Bueno, que estén Bueno. muy bien, cuídense mucho y espero... Feliz noche. Feliz noche. Muchas gracias, Muchas gracias, por doctor. toda la compañía. Doctor, muchas gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Chao.